Hola, ¿qué tal? El día de hoy mi compañero Sánchez Ramos, Keino Eduardo y su servidor Chimizo Yair Jesús les vamos a presentar el tema del impuesto mínimo global. En este video abarcaremos la definición, la importancia para la economía en México y la importancia para los contribuyentes. Como definición, tenemos que el impuesto mínimo global se trata de una iniciativa propuesta por la OCDE para aplicar un impuesto del 15% sobre la renta a las grandes empresas multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros, independientemente de su sede corporativa. Es un tributo fiscal que toda empresa multinacional debe aportar para evitar la evasión fiscal y tener un equilibrio en finanzas internacionales. Cabe mencionar que la OCDE es quien desarrollará las normas modelo para la introducción del impuesto mínimo global en la legislación interna de cada país. Para ello, el Pilar 2 se basa en la aplicación de las reglas GLOB. Las normas modelos del Pilar 2 proporcionan a los gobiernos una plantilla detallada para llevar adelante la transposición de la solución basada en los pilares, que aborda los desafíos derivados de la digitalización y la globalización de la economía. Las reglas GLOB también establecen un sistema impositivo coordinado para garantizar que los grandes grupos multinacionales paguen este impuesto mínimo sobre los ingresos obtenidos en cada una de las jurisdicciones en las que operan. Las normas crean un impuesto complementario que gravará los beneficios obtenidos en cualquier jurisdicción, en la que el tipo impositivo efectivo calculado por cada jurisdicción sea inferior al tipo mínimo del 15%. Estas normas del segundo pilar ayudarán a los países a transponer las reglas GLOB a sus respectivas legislaciones internas. Estas establecen un sistema coordinado de reglas entrelazadas que definen a las empresas multinacionales que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del impuesto mínimo. También establecen un mecanismo para calcular el tipo impositivo efectivo de las empresas multinacionales por cada jurisdicción y fijan el monto del impuesto complementario a pagar de acuerdo con dichas reglas. También imponen el impuesto complementario a un miembro del grupo multinacional de acuerdo con un orden establecido por las reglas acordadas. Las normas modelos del Pilar 2 abordan también el tratamiento de las adquisiciones y enajenaciones de los miembros del grupo e incluyen una regla específica relativa a determinadas estructuras holding y regímenes de neutralidad fiscal. Por último, abordan aspectos administrativos como la presentación de declaraciones informativas y establecen un régimen transitorio para las empresas multinacionales que estén sujetas al impuesto mínimo global. Con ello podemos decir que el Pilar 2 tiene como objetivo garantizar que una gama mucho más amplia de empresas multinacionales tributen a un nivel mínimo, preservando al mismo tiempo la capacidad de todas las empresas para innovar y ser competitivas. A las demás empresas, es decir, a las más pequeñas, se les siguen aplicando las normas vigentes y el marco inclusivo prevé otra serie de estándares tributarios internacionales, como las acciones BEPS, para reducir los riesgos de evasión fiscal y garantizar que ellas también paguen lo que les corresponde. En sí, este pilar tiene como objetivo acordar un impuesto mínimo global para combatir los paraísos fiscales y la competencia fiscal. Ahora mi compañero les hablará de la importancia de la economía en México, que este impuesto puede ocasionar y la importancia para los contribuyentes. Bueno, yo ahora les voy a explicar sobre la importancia de este impuesto en la economía de México. Este tema ha sido punto de discusión de grandes economistas, ya que hay quienes piensan que esta propuesta está hecha únicamente para beneficiar a las grandes economías, ya que por el contrario México podría verse afectado por el impacto negativo que a algunas corporaciones que ya se han establecido en nuestro territorio. Sin embargo, hay quienes tienen un lado más positivo y piensan que el mercado mexicano también podría ser representativo y lograr que nuestro país pueda tener acceso a este nuevo sistema de recaudación. Es importante mencionar que el gobierno de México estima ingresos por esta recaudación de 30,000 millones de pesos anuales. Hay varias maneras en que México se puede ver beneficiado por la implementación de este tributo.
las cuales son las siguientes. El aumento en los ingresos fiscales, ya que el impuesto mínimo global establecerá un mínimo del 15% para el impuesto sobre la renta de las empresas multinacionales, lo que significa que México recibirá mayores ingresos fiscales por parte de esas empresas, fortaleciendo las finanzas públicas del país. Otro punto es que mejora la competitividad en México. Este impuesto ayudará a mejorar la competitividad de nuestro país al reducir la ventaja competitiva que tienen las grandes empresas multinacionales que trasladan sus ganancias a países con tasas de impuestos menores. Eso podría permitir que el país atraiga más inversión extranjera directa, fomentando el crecimiento económico. En términos generales, podemos decir que el impuesto mínimo global ayudará a México a cumplir sus compromisos en materia de desarrollo sostenible. Los ingresos que nuestro país generaría a través del impuesto mínimo global podrían destinarse para financiar proyectos de inversión en materia de infraestructura, educación y salud. Ahora, pasando a la importancia en los contribuyentes de este tributo, podemos decir que podemos verlo desde dos aspectos, del impacto positivo que tendría en ellos y del impacto negativo. Empezando por el impacto positivo, en México el impuesto mínimo global tendría o podría tener un impacto positivo de la siguiente manera. Para los contribuyentes podría haber una reducción de los costos fiscales. El impuesto, como ya sabemos, tendrá un piso mínimo del 15%. Eso significa que las empresas multinacionales mexicanas ya no tendrán que pagar tasas impositivas más bajas en países con regímenes fiscales más favorables. Otro punto a tomar en cuenta es mayor certeza fiscal. El impuesto mínimo global creará un marco fiscal que este pretende que para las empresas multinacionales mexicanas las ayude a mejorar sus inversiones y sus operaciones con mayor confianza. Ahora, finalmente, esto mejorará su reputación en cuanto a nivel mundial o en los países en que tengan establecimientos, y hay que cumplir de manera adecuada con este impuesto ayudar a esas empresas a que sus clientes, empleados y demás, sus operaciones se vean como que más claras, más reflejadas y con una seguridad para el país en que desean invertir. Ahora, pasando al impacto negativo, podríamos decir que el impacto negativo podría estar en algunas empresas, ya que en particular a aquellas que actualmente trasladan sus ganancias a jurisdicciones con tasas de impuestos más bajas, se les podría como que no verían como que México como un país como que con gran valor por la tasa alta que tiene. A lo que unos posibles cambios en las estrategias empresariales serían como que reducir sus operaciones en nuestro país, invertir en otros países con tasas impositivas que no estén obligados al pago del 15% del impuesto mínimo global, o buscar algunas formas de reducir sus cargas fiscales. A continuación veremos la descripción de la fórmula para calcular este impuesto. Bueno, ahora para la fórmula, esta se divide en 4 pasos. El primer paso es el cálculo de la tasa impositiva efectiva. Esta se calcula dividiendo los impuestos cubiertos a considerar bajo normas GloBE entre la ganancia o pérdida a considerar bajo normas GloBE. Los impuestos cubiertos a considerar bajo normas GloBE será la línea de resultado del impuesto a las ganancias contenida en los estados contables confeccionados bajo las normas contables que utilicen a los efectos del consolidado. Y la ganancia o pérdida considerada bajo normas GloBE son las utilidades o pérdidas registradas en los estados contables. Esto nos va a dar la tasa impositiva efectiva de la empresa en la jurisdicción en la que se encuentra. El siguiente paso es la determinación del impuesto complementario. Para saber si vamos a calcular algún impuesto complementario, debemos determinar si el ETF es menor a la tasa mínima, que es del 15%, se debe calcular el impuesto complementario. En caso de que el ETF sea mayor a la tasa mínima, no se va a calcular un impuesto complementario. Como tercer paso, tenemos la determinación del exceso de ganancia local.
que es igual a las ganancias bajo normas GLOB menos deducción por sustancia. El exceso de ganancia local son las ganancias que las empresas multinacionales obtienen menos la deducción a la ganancia bajo normas GLOB basada en la nómina y los bienes tangibles ubicados en aquella jurisdicción. Las ganancias bajo normas GLOB son las ganancias que las empresas multinacionales obtienen en países con impuestos bajos, a través de la práctica de trasladar sus beneficios a estos países para reducir su carga impositiva. Y la deducción por sustancia es la deducción que está basada en la nómina y los bienes tangibles ubicados en aquella jurisdicción. Como cuarto paso, se debe determinar el impuesto adicional. Este es igual al exceso de ganancia local por la tasa adicional menos el impuesto adicional mínimo nacional. El impuesto adicional mínimo nacional es aquel impuesto mínimo que está incluido en la legislación local de forma tal que incrementa la obligación tributaria local con respecto al exceso de ganancia local. Ahora, para entender de mejor manera esta fórmula, se explicará con un ejemplo. Bueno, ahora les explicaré un ejemplo. En este caso tenemos que Microsoft tiene ganancias antes de impuestos de 280 millones de dólares en el país con impuestos bajos del 10% y unos impuestos pagados de 10 millones de dólares. Además tiene deducciones por pago de impuestos sobre nómina por una cantidad de 5 millones de dólares y por amortización y depreciación de sus bienes por 6 millones de dólares. Finalmente tenemos que la jurisdicción cuenta con una tasa de impuesto adicional mínimo nacional del 4% sobre las ganancias de esta empresa antes de impuesto. Ahora, como primer paso vamos a hacer el cálculo de la ETR, que es la tasa impositiva efectiva, en el cual vamos a dividir los impuestos cubiertos de acuerdo a normas GLOB entre la ganancia o pérdida a considerar bajo normas GLOB, a lo cual son los 28 millones entre los 280 millones de dólares, lo cual nos da un resultado del punto 10. Para temas de fórmula y de este ejercicio, vamos a ese punto decimal a porcentaje, multiplicándolo por 100, dándonos un 10%. Para el paso siguiente, vamos a calcular la tasa adicional, que es la tasa mínima del impuesto mínimo global del 15% menos la tasa del 10%, que es el ETR, lo cual nos da una tasa adicional del 5%. Ahora pasamos al tercer paso, que es la determinación del exceso de la ganancia local. Después de haber determinado si nuestra OETR es considerable como impuesto complementario, pasamos a este paso, en el cual el exceso de ganancia local va a ser igual a las ganancias que tuvo la empresa bajo normas GLOB, que son los 280 millones de dólares, menos la deducción por sustancia, que son el pago que hizo por impuestos sobre nómina y la depreciación y amortización de esos bienes, los cuales son 11 millones de dólares, a lo cual esta resta nos da 269 millones de dólares, a lo cual lo utilizaremos para pasar al cuarto y último paso, que es la determinación del impuesto adicional. Tenemos que aquí el impuesto adicional es igual a la multiplicación de la ganancia, del exceso de ganancia, que son los 269 millones de dólares, por el 5%, que es esa tasa que tuvimos, la tasa adicional que tuvimos anteriormente, el 5%. Al multiplicarlo, bueno, esta multiplicación, después de haber obtenido el resultado, le vamos a restar el porcentaje sobre las ganancias del 4% como impuesto adicional mínimo nacional de esta jurisdicción, que son los 11.200.000 dólares. Finalmente que tenemos que para el impuesto adicional, los 13.450.000 dólares, se le va a restar los 11.200.000 de tasa adicional, lo cual nos dará un impuesto final adicional de 2.250.000 dólares, teniendo como resultado esta cantidad que la empresa Microsoft tendrá que pagar a la jurisdicción. Eso sería todo de nuestra parte. Esperamos que hayan comprendido y les damos las gracias por su atención. Gracias.